Hola a todos, bienvenidos a este video podcast de Quién se encuentra los personajes que transforman a México. Durante las próximas ediciones nos estamos sentando con algunos de los personajes que están cambiando la narrativa en nuestro país, que están haciendo cosas increíbles desde su trinchera, y hoy estoy demasiado contenta y emocionada de tener con nosotros a Eugenio Caballero, un maestro, director de arte, ganador del Oscar, y un mexicano admirable a más no poder. Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, el motivo por el que Eugenio ya ha sido parte de esta lista, obviamente, porque pues siempre está haciendo cosas chingonas, pero su último trabajo fue en Bardo con Alejandro González Iñárritu. Sí, una película que trabajamos todo el año pasado en ella, un poquito más, ¿no? Una película que sucede en la Ciudad de México, la gran mayoría, aunque tenemos locaciones en otros lugares, tenemos locaciones en San Luis Potosí, tenemos locaciones en Baja California, pero es una película con la cual Alejandro vuelve después de muchísimos años a rodar en este país. Y lo que tratamos de hacer es mostrar un México con un punto de vista distinto, ¿no? Alejandro tiene esta peculiaridad que siempre toma una realidad y la transforma con una visión muy propia. Y a mí me tocó darle forma a este mundo, ¿no? Me gusta mucho porque al final también me recuerda un poco lo que hice con Alfonso Cuarón en Roma, y me gusta que sean estos proyectos que suceden en este país, los que he estado haciendo también con ellos, ¿no? Aunque yo hago cine de manera internacional, lo que más gozo es hacer cine en México. Así que los proyectos me han traído aquí y estoy feliz de volver a hacer cine en este país. ¿Qué tal? No, y más con estos, digo, ahorita fue Alejandro, antes fue Alfonso Cuarón en Roma, entonces bueno, qué mejor que hacer cine con ellos en tu país. Pero a ver, nosotros estamos muy empapados, bueno, yo no tanto, obviamente, de este mundo, pero para alguien que no entiende bien, ¿cuál es tu chamba? ¿Tú qué haces todos los días? Yo hago el concepto visual de las películas. Es decir, no solamente yo, porque hay un director que aporta una visión, ¿no? Pero nosotros somos especialistas que le damos... Mi trabajo está a la mitad entre un trabajo técnico, ¿no? Es decir, yo tengo que saber de planos, de construcción, de efectos digitales, ¿no? Pero por otro lado, tengo que crear un concepto artístico. Entonces, básicamente ellos nos llaman a los distintos especialistas, por ejemplo, al que hace diseño de audio o de sonido, al director de fotografía, o a mí, que me encargo de todo lo que, digamos, todo lo que se ve en la pantalla, que no es el trabajo de los editores, básicamente. Cómo se ve, los colores que son, el tipo de muebles, las recreaciones de época, las extensiones digitales de mundos que no existen o que de alguna manera imagino, o a veces esos digitales también son para corregir cierta realidad hacia el lado donde a mí me gusta llevarlo. Tiene que haber un concepto fuerte que cuente la historia. Y eso es lo que yo hago, yo cuento la historia dentro del lado visual. Trabajo muy de cerca con el director de fotografía. El director de fotografía se encarga sobre todo de la luz y de los encuadres, y yo me encargo del entorno. Y a ver, ¿cómo empiezas? ¿Cómo empieza ese viaje, Sote? Empiezo con un guión, normalmente. ¿A ti te manda el negro su guión? Sí, hay distintos, por ejemplo, hay distintas maneras. De hecho, hice una película con Jim Jarmusch en donde teníamos 30 páginas escritas. Los guiones normalmente tienen 100, más o menos 110 páginas. Teníamos 33 páginas escritas y la fuimos escribiendo, se fue escribiendo mientras íbamos haciendo el viaje de locaciones. La película se llama The Limits of Control y la hicimos en España. O Alfonso tenía un guión súper bien escrito, pero no lo quiso compartir en su momento con el resto del equipo. Conmigo lo compartió pronto, pero para proteger y preservar a sus no actores de saber a dónde iba su personaje, pero también porque él decía, yo no quiero hablar de acciones, no me interesa tanto la acción que sucede de un lugar a otro, sino quiero hablar de temas. ¿De qué se trata esta escena? ¿No? Se trata de un tema político, se trata de un tema social, se trata de un tema de emociones, todas estas cosas. Y con Alejandro, por ejemplo, leo el guión, lo leí ya completo, y entonces empiezo
a imaginar este mundo, empiezo a hacer algunas anotaciones. Yo la primera vez que leo el guión no hago ninguna anotación porque me quiero involucrar, digamos, emocionalmente pero empieza ya la cabeza a moverse por todos lados, luego empiezo a hacer ciertas anotaciones y empiezo a hacer una investigación de los temas. Si es de época, por ejemplo, si tengo que hacer el laberinto del fauno, pues empiezo a investigar de la Guerra Civil Española o de las atrocidades en la posguerra, en la época de las vendetas políticas, digamos, ¿no? Si es un tsunami, como en The Impossible, pues empiezo a ver imágenes de qué pasó en Tailandia los días después y empiezas a hacer anotaciones, empiezas a hacer ciertos sketches, empiezas con esa investigación a armar un lenguaje común. Tienes tus carpetas, tienes una cosa así como de investigador de películas. Pues mira, hacía libros tangibles, libros, o sea, un objeto que reflejara eso. Ahora lo hago también, pero en el mundo digital, ¿no? Aunque luego los imprimo, pero nosotros trabajamos mucho con ilustraciones digitales, con concept art digital, porque puedes llegar a un lado interesante y puedes hacer cambios también, porque para mí parte de mi proceso es cambiar continuamente, es también la duda. Parte del proceso creativo tiene que ver con la duda, ¿no? Yo en un principio como que me daba miedo, me daba hasta pena dudar, ¿no? Y ahora me doy cuenta que para mí cuestionar mis propias ideas es lo que me ha llevado a reflexiones que funcionan bien en la pantalla. Y cuando lo ves ahí dudas, dices, ¿por qué? En la pantalla no, ya sí, la verdad sí. Pero es parte de todo, ya está ahí. Es decir, en algún momento tú tienes que fijar. Lo que trato es de dudar siempre antes, cuando puedo cambiar las cosas. Claro. Cuando sea útil dudar. Sí. Lo otro es ya nada más un ciclo depresivo. Pero sí yo cuestiono mucho a mis directores, a mis colaboradores y a mí todo el tiempo. Increíble, ¿no? ¿Y cuándo decidiste crear todos estos mundos? O sea, ¿por qué estos mundos de ficción y no ser, hazte cuenta, arquitecto o diseñador industrial? No Mira, sé. Yo llegué al cine por casualidad, ¿no? Es decir, yo en realidad llegué por una crisis personal. Yo venía de estudiar en Italia, historia del arte. Siempre había sido un espectador de cine ávido, desde chiquito, desde las películas de Spielberg hasta las películas mexicanas en el canal 4 que pasaban y que cada día una película en blanco y negro del cine de oro, hasta después ya nos juntábamos un grupo de amigos y amigas para ir a la Cineteca a ver las muestras internacionales que eran increíbles. La verdad es que ahí era donde te vas formando como espectador, pero jamás pensé que iba a dedicarme al cine. Primero porque no conocía a nadie en mi entorno. Tu familia, tus papás. Mi papá es arquitecto, de hecho, ¿no? Y mi mamá era maestra. Entonces, pues, sí había un acercamiento a la literatura. Mi mamá era una gran lectora y además lo provocó en nosotros, ¿no? Mi padre creaba espacios, pero en realidad nunca pensé que no tenía nadie conocido en el cine, o sea, en las artes como tal. Pero de pronto regreso, algunos de los amigos que yo tenía, habían entrado a estudiar, mientras yo me fui a Italia, habían entrado a estudiar a las escuelas de cine y necesitaban a alguien que hiciera eso que nadie quería hacer, porque en las escuelas de cine todo el mundo quería ser fotógrafo, o director, o productor, o si acaso actor, ¿no? Pero actuar, pero nadie quería ir, conseguir la silla de la tía, pintar la pared, o conseguir una locación. Y yo de repente dije, esto me encanta, y me empezó a gustar, y empecé a entender el poder de la herramienta, ¿no? El poder del oficio, y empezamos a hacer muchos videos musicales, que era una época así en la que los videos musicales eran muy importantes, estaban en la televisión todo el tiempo. Entonces, ¿cómo cuál hiciste? Pues me dieron a mí un MTV Award muy chavito, no tenía ni 21 años, por la Chilanga Banda de Café Tacuba. Hice muchos de Café Tacuba, hice
algunos de Caifanes, hice de toda esa banda rock and rollera, Me acuerdo de los videos, Sí, pues fueron mis pininos. O sea, ahí empecé a experimentar con la imagen y me dio mucho oficio para lo que después vendría. En realidad yo fui entendiendo mi oficio con el tiempo, ¿no? Porque no hay donde estudiar dirección de arte en México. No hay donde estudiar dirección de arte o diseño de producción casi en ningún lugar en América Latina, mucho menos en ese entonces. Pero además tampoco había tanta información como hay ahora. Siento que eso ha cambiado radicalmente, ¿no? También la manera de hacer cine, es decir, la importancia de los oficios aledaños, también han cobrado más relevancia. Y por otro lado está el tema de que se hacen mucho más películas también ahora. El año que yo hice mi primera película, mi primer largometraje como asistente. ¿Cuál fue? Se llamaba En medio de la nada, una película de Hugo Rodríguez, pues hace muchos años. En el 92, yo tenía 20 años. Ese año se hicieron solo 6 películas en todo el territorio nacional, es decir, en todo el país. Ahora hacemos 190, ¿no? Hay un cambio fundamental que creo que tiene que ver con que hemos logrado cambiar nuestro oficio, darle forma al oficio, a lo que hemos estado haciendo. Y entonces de pronto, pues a base de pasión, porque era lo único, era una cuestión hiperutópica, decir, me voy a dedicar al cine haciendo 6 películas con tantísima gente en México, era como, qué absurdo. Pero esa persistencia y esas cosas, al final, de pronto, pues como que empezaron a poner las cosas divertidas. Claro. No, y trabajar con los mejores, con Baz Luhrmann, por favor. ¿Cómo es trabajar con ese? Pues era muy loco. Genio loco. Era muy, muy valiente. Sigue siendo, ¿no? Pero para mí fue increíble, porque yo estaba también chavitito. ¿Cuántos años tenías? No sé, 22 años. Un bebé. Sí, no era yo el encargado de todo, pero hice muchos sets que están en la película y los hice yo. Entonces, es divertido porque entonces también te das cuenta que lo que haces, esas decisiones que tomas, pues se quedan permanentemente. Y si la película se queda en la memoria colectiva, ¿no? Pues está padre porque... Para los que no saben, perdón, es Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes. Famosísima por... Pues es que se rodó en México y fue muy extraña, era una aproximación a un clásico pues súper postmoderno. Era mi película favorita. Sí, era muy divertida. No, era wow. ¿No? Y entonces te das cuenta, porque también eso impone, es decir, si una decisión tuya queda, si la película queda bien y es horrible, pues entonces tú eres el que tomó esa decisión, toda la vida van a hacer escarnio de ti. Sí. Pero entonces acabas dándote cuenta que hay otras maneras o sea, yo por ejemplo, yo me he dado cuenta que mi gusto personal cambia con los años. Yo no tengo el mismo gusto que cuando hice la película de Baz, ¿no? Es decir, Romeo y Julieta, o cuando hice El Fauno, va cambiando. Entonces, ya no necesariamente las decisiones creativas que yo tomo pasan por mi gusto personal, sino tratan de ceñirse a la historia, ¿no? Y entonces, al final, pues, por lo menos, creo que las decisiones van a durar mucho más, ¿no? Que van a permanecer más. Sí, porque ya estás metido en esa historia. Pues es una historia que tiene su propia lógica. El cine, lo bonito de cada película es que crea un mundo único para cada película, ¿no? Es decir, aunque la película sea una película muy realista, al momento en el que tú eliges ciertas cosas y las pones juntas, editas el resto, pues básicamente tienes un mundo que funciona única y exclusivamente para tu película, con sus propias reglas. Y eso es divertidísimo. Esa es la parte más divertida. Yo me sigo divirtiendo. A mí me encantaría trabajar en eso. Me deberías de llevar de asistente. Vente. ¿Estoy a tiempo? Aunque no tenga 22 años. ¿No? Mi mentora, Brigitte, una de mis mentoras, Brigitte Lo, creo que hizo su primera película a cerca de los 50 años. Pues ahí está. 48 años o una cosa así. Todavía estoy a tiempo. Muy a tiempo. Muy. Oye, todos estamos aquí. Sí, de todo, ¿no? Voy a tomar un poco de agua. Claro. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu mundo? Muy normal. ¿Sí? Sí,
Digo, me gusta, tengo arte colgado en paredes. ¿Sí? ¿Qué tienes? Tengo una ¿Qué ves? terraza. Veo, pues veo mucha fotografía. Fotografía que además me conecta emocionalmente, pues muchos de ellos son mis amigos, ¿no? Son regalos, ¿no? Muchas cosas de ENIAC, que ya murió, ¿no? ENIAC Martínez, cosas de Somonte, cosas, ya no es mi amigo, pero cosas que siempre me han gustado de la fotografía mexicana, cosas de Graciela Iturbide, cosas de Flor Garduño, cosas hay obra de Salas Portugal, y así, cosas que uno se va armando, pero sobre todo lo que veo es un árbol que me hace feliz, y veo un poco el resumen de mi historia, es decir, si hay muchos muebles de la Lagunilla, que me encanta ir, que es uno de los lugares que me siento favorito. Sí, y además los conozco hace muchísimos años, ¿no? Casi todos los anticuarios, pues, al final te ha tocado trabajar con ellos, ¿no? Claro. Y todos crecemos juntos, ¿no? O conocí a sus padres cuando yo era un chavito, y así, y luego ya los padres ya se fueron, se murieron o dejaron los negocios, entonces, pues como que vas siendo parte de una generación que va creciendo y va transformando ciertas cosas. Por lo menos el cine sí tuvo, no sé, siento que hay estructuras más rígidas, ¿no? Pero en el cine, me imagino, la política lo es decir, pero en el cine sí ha habido mucha posibilidad de cambiar las estructuras, de transformar el oficio, y eso ha sido muy, muy divertido. Sí, más donde tú estás, pues. Hacer lo que quieras, todo el mundo, lo que decimos. Sí, no siempre es así, es decir. ¿Tienes directores así muy rígidos? Sí, no nada más eso, tengo presupuestos, sí, o sea, es decir, bueno, sí. Yo lo hago divertido porque estoy hablando de la parte creativa, pero después lo que hay es un enorme compromiso de trabajo, trabajamos muchas horas en el cine, muchas horas al día, 16 horas a veces nos toca velar, hay mucha presión porque se gasta mucho dinero, porque es un oficio caro, en un periodo corto de tiempo. Entonces, no tienes que tener todo a tiempo, porque si no llegas al rodaje, no está, son horas de trabajo que cuestan mucho dinero o que a lo mejor rompen la magia del momento entre los actores y el director, que es el momento donde se crea magia. Todo lo nuestro es un entorno, pero hay que preservar ese gran momento íntimo entre los directores y directoras y los actores y las actrices. Es decir, hay una cosa ahí para mí sagrada. Es decir, todo lo que yo hago es para construir personajes, para contar historias. Es decir, trato de que en los cajones de las habitaciones, por ejemplo, me acuerdo mucho en Roma, Marina de Tavira, que por cierto fue también el año pasado, o el año antepasado. ¿Sí? Abría los cajones y encontraba ropa suya, cartas con su nombre, identificaciones, tal, cosas que no se veían en la película, pero era para construir su personaje. Y entonces les ayudas porque conectas en ese instante. ¿no? Y eso, pero todo esto, lo importante es que llega un momento en el que nosotros todos nos tenemos que borrar para que haya esta danza hermosa entre la cámara, los directores, directoras y sus actores. Sí, qué delicia. Siento que es una delicia donde no hay el ego, ¿no? Y luego sí la hay, bueno, porque claro. somos todos muy complejos, ¿no? Y además para hacer cine, yo a veces digo, ojalá yo fuera un pintor nada más. ¿Por qué no? Yo digamos, y mi trabajo tal, porque a veces un concepto visual, por ejemplo, que yo creo, pues tiene que ser manoseado por 500 personas. Yo he tenido cruz de arte de 500 personas, ¿no? Construyendo tal. Entonces, lo que dices es, ¿cómo preservo, después de todas estas mini interpretaciones, cómo preservo el concepto que creé originalmente y no se transforma? Entonces, eso es lo que lleva mucha energía.
Sí, ya me ¿no? imagino. Lleva mucha energía. No, y con ya producciones multimillonarias gigantes internacionales, qué responsabilidad. A veces te da el síndrome del impostor. Sí, todo el tiempo. ¿Sí? Sí, sí, creo que es parte también es parte de una aproximación creativa honesta. Siempre pasa. Sí, Siempre pasa. No conozco a quien no, ¿sabes? En mayor o en menor medida. Por supuesto, es momentáneo y es cíclico, porque también requieres la otra parte, ¿no? Requieres también la parte del ego para poderse echar adelante y que te siga la banda, porque parte de nuestro trabajo es guiar equipos, y tienes que tener la capacidad pues, de enamorar a la gente con tus conceptos, ¿no? Y entonces, para que verdaderamente se haga una cosa, o convencerlos también, a veces no es enamoramiento, a veces es una cosa tan fría como convencerte de que tú tienes que hacer lo que yo te diga, porque al final eso es lo que se necesita la película. Claro. Entonces, bueno, pues es una cosa cíclica entre la duda, el síndrome de todas esas cosas. El ego, el destruir. Sí. No. ¿Y qué se siente ganar un Oscar? Pues mira, se siente chido, pero lo que es cierto es que esa noche yo estaba muy nervioso. Yo fui un turista. Cuando me dieron a mí el Oscar, era la primera vez que tenía contacto. Era mi primera película realmente internacional, que era El laberinto del fauno. Fue muy sorprendente para todos. Nadie esperaba, fue una película muy difícil de hacer. Nadie esperaba que tuviera la repercusión que tuvo, ¿no? Y que además quedara de alguna manera en el lugar donde quedó, ¿no? Con los años. Ya no sé cuántos años, ya para 20 años. Lo que sí sé es que de repente me llama Guillermo un día antes y me dice, no se puede saber porque no lo han sacado, pero de acuerdo a lo que el rum que hay alrededor, probablemente te van a nominar. No. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? No. Y entonces empezó una cosa muy divertida, porque los Oscars son, o sea, la ceremonia del Oscar es la culminación de todo una temporada, digamos, la que llaman la temporada de premios, que para mí fue muy enriquecedora, porque conocí a muchos artistas que admiro. Cuando hablo de artistas, directores de arte, fotógrafos, músicos, directores, por supuesto, actores y actrices, pero conocí a mucha gente que admiro. Y entonces pues, te vuelves uno de sus pares, aunque sea momentáneamente, porque todo esto es una ilusión, que puede irse muy rápido, ¿no? Pero fue muy interesante. Entonces yo era un turista en ese momento, ¿no? Ni era miembro de la academia, ni sabía cómo funcionaba, ni nada. Entonces, fue muy lindo hasta el día de la ceremonia. Porque ese día dije, bueno, voy a pasar la historia, no como el primer director de arte mexicano en ganar un Oscar o lo que sea, sino por el güey que se cayó y se rompió los dientes, ¿no? Y que hizo el ridículo y se le olvidó el discurso, ¿no? Sí. Porque pues, el pánico escénico es el pánico escénico, ¿no? Sí, a mí me pasa hablando aquí en el podcast, a esa cámara, no me puedo imaginar eso. Entonces, pero fue muy lindo. Después cuando me nominaron de nuevo con Roma, pues ahí sí ya era una cuestión más familiar. Yo ya me sentía... Ya, como pez en el agua. Pues no como pez en el agua, pero sí pues ya eres parte de la academia, ya eres votante, ya conoces, ya has trabajado para ellos. Es decir, yo con la academia trato de hacer mucho, con la academia mexicana, con la española y con la gringa, que son de las que yo soy parte. Trato de hacer trabajo de formación, trato de dar masterclasses cuando se puede, o con el sindicato de directores de arte, que es también mi otra institución, digamos, que es el Lady G en Estados Unidos. Entonces tratas de ser parte de una comunidad creativa, entonces ya conoces a más personas y ya fue también divertido, pero de otra manera. Sí, ya sueltas más. Y la verdad es que sí, para mí esa nominación, la segunda nominación me supo a premio. O sea, es decir, no tenía la presión porque más bien yo me sentí, o sea, al final los premios son un abrazo, pero lo que importa es el trabajo. Claro. Lo que importa son las películas.
No, y más con Roma, o sea, qué peliculón, Es una película. Qué perfección, todo es, pues sí, gracias a ti. Bueno, no, gracias a todo el Bueno, grupo sí, de trabajo, ¿no? Gracias a Alfonso que estaba ahí aportando realmente un chorro de cosas, pero para mí Roma fue muy importante porque me sacudió mucho polvo de mi propia memoria. Sí. Es decir, tuve que hacer un ejercicio de memoria para acordarme de cosas que aunque no es mi época, porque Alfonso me lleva, no sé, 11 años o una cosa así, pero sí había cosas de la Ciudad de México en la que yo crecí que estaban todavía ahí y que también traje yo a la paleta de Roma. Entonces, bueno, fue un proceso riquísimo. Y para mí, después de muchos años, yo hice muchas películas fuera de México, después del Laberinto. Bueno, después del Laberinto, después de ganarme el Oscar, quería que la primera película fuera mexicana y hice Rudo y Cursi, porque era divertidísima. Divertidísima, ¿no? Eso debe haber sido divertidísimo de hacer. No, la verdad nos las pasamos increíble, ¿no? Sí. Una película desmadrosa en todos los sentidos. Sí, ¿no? Qué delicia. Y después, después me fui muchos años y Roma me trajo de regreso y me dio un ancla en la Ciudad de México. ¿Te fuiste a Los Ángeles? ¿Te fuiste a vivir allá? No, estuve sobre todo, pues yendo de película en película, estuve 2 años en Tailandia, estuve mucho en España, de hecho España es como ha sido como mi segunda base, ¿no? Aunque nunca dejé de tener un pie en México, pero sí la idea era, o sea, ahí me fueron saliendo proyectos, uno tras otro, y así. Y cuando me invitó, luego estuve en Montreal haciendo una cosa del Cirque du Soleil, un espectáculo que se llama Lucia. Sí. Y ahí los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Sí. Y en Rusia también estuve un rato. Bueno, estuve sobre todo en York, en Londres, que es donde yo construí casi toda la escenografía. Y de pronto me habla Alfonso y me dijo, oye, pues quiero hacer una película blanco y negro. Vamos a México. Vamos a donde tú quieras, güey. Pero Alfonso, claro. ¿no? A donde tú quieras. Llévame a donde quieras. ¿No? Y qué película. Qué padre trabajo. Y la verdad está divertido, sí. ¿Seguro te veremos en el Oscar otra vez? No sé. Es que sí, ya, este sí va a ser un regalazo. Esas cosas están totalmente fuera de control y además, como te digo, uno, no quiero decir que no importan, porque sí importan, pero importan en su justa medida, ¿no? Lo que importa es que las películas están ahí y yo siento mucho más cuando se prenden las luces, o sea, por ejemplo en Roma se prendían las luces y veías los ojos de todos los espectadores, y la reacción, mucho más bonito que la nominación al Oscar. Es decir, al final ahí es donde dices, vale la pena, elegí bien, ¿no? Sí. No, claro que elegiste bien, eres un orgullo nacional. Espero porque me sigue apasionando mucho mi trabajo. Espero que lo mejor, y creo que lo mejor está por venir, ¿no? Está por venir y ojalá hice muchos años de trabajo todavía, ¿no? Y proyectos interesantes de todos los tamaños. Y a mí lo que me gusta mucho también es que al final, como es un oficio de colaboración, acabas enriqueciéndote de muchos puntos de vista, de varias generaciones. Es decir, yo le aprendí a los que ahora se están yendo, lamentablemente, pero que fueron mis maestros, pero aprendo muchísimo de la gente que trabaja conmigo mucho más joven. Entonces empieza a ser una mezcolanza muy interesante, muy interesante, muy divertida. Y eso, perdón que repita divertido todo el tiempo, pero sigo pensando que para mí es como jugar, ¿no? Es como seguir jugando con un mundo cada vez más grande, ¿no? Es como armar unos legos ahí, ¿no? Qué padre chamba, sí, me da envidia. Mucha envidia. De nadie que haya venido me ha dado envidia. También. Qué duro esto, qué duro.
La tuya sí, me encantaría. Y como te digo, no deja de tener su parte dura, nada más que uno elige qué ver. Claro. Claro. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por escucharnos o por vernos. Muchas gracias a Eugenio Caballero por estar aquí. Un genio del cine, del arte, de la vida. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal, síganos y vean las demás entrevistas que son muy interesantes. Adiós. Gracias.